¿Qué cambios suceden en la mente de una madre? Hormonales y físicos, pero cuando nos vamos realmente a los cambios que hacen el verdadero impacto en la psique de la madre, de la mujer, literalmente nuestro cerebro cambia. Se ha hablado mucho de esto de que las mujeres nacemos con un instinto materno. Bueno, eso es mentira, eso es otro mito que hay que desmontar. Lo que sí es cierto es que cuanto más tiempo pasas con el niño y más ese instinto materno se vaya construyendo y se vaya fortaleciendo. Entonces, justamente si el padre no tiene ese espacio, no hay ese vínculo tan profundo como lo que puede tener la madre en este ejemplo que estamos dando. Victoria Díaz, experta en ansiedad y salud mental, fundadora de Mi Mente Fitness y psicóloga clínica dedicada al acompañamiento psicológico y coaching individual con un enfoque honesto, empático y centrado en la persona. En este episodio hablamos de lo que nadie suele nombrar en la maternidad, la culpa que aparece en silencio, la transformación profunda del cerebro y del cuerpo después de parir, la soledad que muchas mujeres sienten al criar lejos de casa y también del rol del padre en la crianza y la importancia de compartir la carga emocional. ¿Qué particularidades has notado en la salud mental de las migrantes? La falta de red de apoyo, la sensación de soledad, la sensación de sentirse privadas de crear esa red de apoyo justamente por el idioma, por ejemplo, o por la diferencia cultural. ¿Cuáles crees que son los principales mitos que siguen afectando la salud mental materna? Uno de los principales es: Si pudieras hablarle al oído a una madre que se siente invisible, sola y culpable, ¿qué mensaje te gustaría que escucharan? lo primero que quiero decirle a esa madre, a esa otra madre, es: Antes de comenzar con este episodio, no olvides suscribirte a este podcast. No tienes idea cuánto eso nos ayuda a que esto siga creciendo, porque gracias a tu ayuda hemos podido tener acceso a más invitados y seguiremos invitando gente que traiga valor a la comunidad. Así que por nuestra parte, si te suscribes, nosotros nos comprometemos a buscar a esos invitados que tú quieres escuchar, traer más valor y más aprendizaje para la comunidad que está viviendo lejos de su tierra. Te agradezco de antemano. Comenzamos con el episodio. Victoria, gracias por estar en el podcast. Bienvenida. Loardo, muchas gracias a ti por la invitación, por el contacto, por darme este espacio en uno de los temas, de los dos temas más importantes que yo trabajo, que es la maternidad, y con el que además siento una misión de vida como mujer y como mamá y profesional para levantar la voz. Sí, hoy vamos a hablar de un tema que toca algunas fibras profundas, porque la maternidad no solo cambia los horarios o tu rutina o tus prioridades, sino que también cambia tu mente, cambia tu cuerpo y cambia la forma en que una mujer se ve a sí misma. Y ser madre, yo creo que por lo que estaba leyendo y mientras me preparaba para este podcast, no es solo una transformación interna, es mucho más allá de varios factores y me imagino que ser madre en otro país es otra cosa. Tú acompañas a muchas mujeres en estos momentos vulnerables, pero quisiera empezar por ti. ¿Recuerdas algún instante durante tu maternidad donde te sentiste que no podías más y nadie lo notó? Wow, esta pregunta toca una tecla sensible porque eso es un día a día, o sea, eso forma parte del día a día y me permito mostrarme vulnerable desde mi rol de mamá también y desde el conocimiento profesional que tengo para utilizar estos espacios para mostrar que aún siendo psicóloga y mamá, también tengo esos momentos de desborde emocional, ¿no? Que creo que es importante que otras mamás lo escuchen. Mi día a día trato de que sea lo más saludable mentalmente hablando posible, pero sí es cierto que la maternidad en sí, por toda la demanda emocional que eso implica, no solo la física que ya todo el mundo sabe, o la logística, o la de a nivel laboral, sino más bien la emocional, que es la demanda más alta que nosotros como mujeres madres tenemos, ya de por sí implica tanto que muchas veces no se puede sostener. Y por eso cobra tanta importancia el hecho de que existe una red de apoyo sólida que te sostenga y en la que uno pueda reposar. Cobra vital importancia justamente por eso el hecho de que uno pueda levantar la voz y se permita a uno mismo levantar la voz y comunicarlo. Sí, hoy estoy mal, hoy es un día de berrinche, hoy es un día de desborde emocional, hoy es un día en el que no puedo más, en el que no me reconozco, en el que me miro en el espejo y no sé quién soy. Permitirse vivir y conectarse con esas vivencias en vez de intentar negarlas o en vez de intentar huir de ellas o pelear contra ellas, em, es lo que yo recomiendo como profesional y también lo que yo he aplicado como mamá y a nivel personal para poder abordar estos días que tú me has preguntado que si tengo o no.
¿Y qué te llevó a especializarte en la salud mental materna? ¿Fue una decisión profesional o fue en parte también una convicción personal? A ver, em, l- lo que me llevó realmente a mí a convertirme en psicóloga especializada en la salud mental materna fue Julieta, fue el hecho de haber tenido a Julieta. Desde mi embarazo yo dije, algo aquí está pasando, que veo una ola gigantesca venir y yo no estoy preparada para esto, ¿no? Y bueno, también dentro de mis propios procesos de introspección, mis propios procesos de autoconocimiento, yo siempre lo digo abiertamente, yo tengo unos 10, 12 años en terapia como paciente yo. Entonces, eso también te ayuda a ver venir ciertas cosas en ti o identificar más fácilmente ciertas cosas en ti que sabes que necesitan una atención de tu parte. Entonces, cuando yo me vi en ese proceso, yo dije, ya va, pero ¿qué pasa con las personas que, uno, no son psicólogas o dos, no saben o nadie les dice qué es lo que les va a pasar? ¿Qué pasa con ellas? ¿Cómo ellas abordan la maternidad? Y cuando en efecto esas cosas se fueron convirtiendo en realidad, yo dije, vale, necesito, se convirtió como un clic en mi vida, como un, ya va, tú como psicóloga tienes las herramientas para ofrecerlas. Me empecé a formar también, por supuesto, porque es un área de la psicología muy específico, es un nicho muy puntual. Me Sí. empecé a formar en eso y, y fui también aprendiendo de mi propia experiencia en las formaciones que hacía, los libros que iba leyendo y dije, bueno, esta es mi misión de ahora en adelante como mujer y como profesional, ayudar a otras madres, a futuras madres, a las madres que ya están viviendo esa experiencia, a, a vivir su maternidad desde una perspectiva mucho más saludable, mucho más autocomprensiva, mucho más empática y compasiva consigo mismo. Y también, bueno, me imagino que ha de ser un reto todavía adicional cuando es en otro país donde no tienes una red de apoyo, no tienes a tus familiares o a tus mejores amigas alrededor. ¿Cómo fue eso para ti? Mira, yo sí, sí, te tengo que confesar que, no, que lo preguntas y me doy cuenta que sí, que realmente es un reto gigante. De hecho, ahorita lo hablamos, con el paso del tiempo, uno tiende a olvidar lo negativo, ¿no? O sea, uno tiende a olvidar lo retador. Uno dice, bueno, no fue tan grave. Pero realmente si me pusiese a ver cada día, sobre todo en los primeros 2 años que es tan complejo todo, es tan nuevo todo, yo te puedo decir que sí fue un gran reto y parte de ese gran reto es justamente porque no tenemos a nuestra red de apoyo inmediata aquí o a la que solíamos tener en nuestros países. Sí. Afortunadamente yo he tenido unos amigos que se han convertido en familia y han sido mi red de apoyo aquí. Por supuesto, mi compañero, el papá de mi hija, que se ha comportado muy a la altura. Yo siempre digo a manera de chiste, pero tiene un poco de verdad también. Yo siento que él ha dado durante toda la vida de Julieta un 51% y yo 49%. O sea, yo siento que estamos ahí, al trote los dos, constantemente ayudando a que el proceso para Julieta sea lo más positivo posible y, pues, por supuesto, tener un respaldo de ese nivel tan importante y significativo, pues me ha ayudado a mí también en mi propio proceso personal y también para poder dedicar a esto a nivel profesional. Hola, una pequeña pausa. Si lo que estamos hablando en esta conversación con Victoria te resuena, si has sentido lo difícil que es criar una familia lejos de tu red de apoyo, o si sientes de que tu identidad se empieza a perder a la hora de emigrar, créeme que no estás sola. Por eso es que hemos preparado algo especial para ti. Se llama Raíces en Tránsito. Es un diario descargable y gratuito pensado para migrantes hispanohablantes como tú. Es un espacio donde puedes escribir tu historia en tus propios términos. Encontrarás ejercicios de escritura emocional, reflexiones sobre la identidad y páginas que te invitan a soltar lo que a veces no te atreves a decir en voz alta. Lo puedes descargar gratis en gutentagalemania.com/raíces o en el link que está en la pantalla. Porque lo que sientes merece un lugar y tu historia merece ser contada. Checa el link en la descripción y ahora sí seguimos con esta conversación. ¿Por qué crees que se patologiza? ¿Por qué crees que se patologiza bastante el malestar emocional natural de una madre? ¿Crees que hay como una
patologización hacia los cambios de emociones o la depresión postparto o todos esos cambios que pasan neurológicamente también en el cerebro de la madre? A ver, yo diría que hay un estigma en general hacia el disconfort, y no solo dentro del mundo de la maternidad, sino en general. Fíjate, cuando nos preguntan cómo estás, nosotros decimos bien inmediatamente, o sea, de manera muy automática, sin ni siquiera entender o conectar con realmente estoy bien, o justo hoy estoy mal, o estoy triste, o estoy ansiosa. Entonces, en general, creo que a nivel social tenemos un estigma hacia el disconfort. Ya luego eso, que se aplica también dentro de la maternidad, como hay un desconocimiento de todos los cambios, justamente los que tú has mencionado, em, que vive una mujer dentro de la maternidad, no se suele decir, porque se cree que la mamá o la mujer tiene que ser feliz y estar feliz constantemente por haberse convertido en mamá o autorrealizada o vivir de acuerdo a los ideales que socialmente hemos construido a lo largo de muchísimos, muchísimos años de lo que se espera del rol de madre. Entonces también aquellas mamás que se atrevan a decir cómo se sienten o si están en disconfort, en malestar, en insatisfacción, en confusión, en tristeza, la cantidad de sentimientos incómodos o desagradables que uno pueda tener dentro de la maternidad, hay un miedo, uno se expone también al juicio del otro, pero no se supone que tú deberías estar feliz, pero no se supone que tú deberías amar plenamente a tu hijo. Pues sí, pero el hecho de que yo me sienta en disconfort no quiere decir que no amo a mi hijo. El hecho de que no quiera hoy verlo y que le pida a mi pareja que se lo lleve por 3 horas, no quiere decir que no lo ame. Pero esa es la connotación social que se le da. Y por eso es que es tan importante hablar de esos temas abiertamente, esta entrevista que estamos haciendo, para que otras mamás y también sus parejas o la red de apoyo que tengan sepan que es completamente normal. La maternidad implica dualidades constantes. Sí, es como que existe esta presión a ser la madre perfecta, ¿no? Como que hay un cierto estándar en el que todas quieren alcanzar y siento, y yo lo veo por el lado de cuando tuve a mis hijos y sobre todo lo vi en mi esposa, de una, una presión, pero como que era no tan obvia, porque sí, hubieron problemas al tratar de darle pecho a nuestros hijos y ella mencionaba esa presión que existe entre la madre natural, parto natural, darle pecho, o sea, por el tiempo máximo posible. Y en el momento en el que si tú no puedes hacer eso, te sientes como que, soy menos fuerte o menos madre natural y como una presión constante en la cual, y se veía mucho en los foros, ¿no? Cuando Ujú. preguntaba y cómo unas madres juzgaban a otras de cierta forma. Eh, es- Se ve como menos natural, pero también, Eduardo, me permito introducir otra palabra, menos válida o menos madre buena, ¿no? No, esa manera no es válida. También me permito introducir el hecho de que puede que no puedas ser esa madre natural, entre grandes comillas, pero también existe y es igualmente válido el hecho de que no quieras irte por esa vía y también es completamente válido. Entonces, justamente yo me he enfrentado mucho a eso aquí en Alemania, pues ya sabemos que la cultura apunta hacia lo natural constantemente y tú habrás podido verlo, como estás diciendo, en, con tu esposa, pero el hecho de que uno, por ejemplo, no quiera vivir el parto desde el 100% de la experiencia de, bueno, lo quiero hacer eh, con epidural, porque no Mm, quiero exponerme a mí a ese nivel cuando ya yo tengo otras cosas con las que lidiar. Yo me vi sometida a ese juicio, pero ¿por qué no? ujú, Pero es que acaso no quieres vivir la bienvenida de tu bebé desde para lo que estás hecha, para lo que tu cuerpo es capaz de sostener. claro. Y es, bueno, sé que me lo dices por bien, sé que me lo dices a nivel cultural también, pero también o sea, hacer esos comentarios, lo digo de una vez, hacer esos comentarios hace que la mamá se sienta de alguna manera señalada o que no estoy haciendo bien, o será que quiero o no, o quiero más o quiero menos a mi hijo solo por el hecho de haber elegido esta opción. Eso con el tema del parto, pero ya después te habrás dado cuenta también tú como papá que inclusive después del parto es cuando de verdad viene el juicio
fuerte por parte de la sociedad o la crítica o los comentarios siempre inapropiados en la manera de criar, por ejemplo, o en la manera de tomar decisiones, de poner límites, de vivir como pareja en torno a- o acordar como pareja ciertas cosas de lo que vayan a hacer con los niños. Entonces, creo que es un tema que se mueve mucho, muchas veces lo hacen sin intención mala las personas. Muchas veces lo hacemos desde el desconocimiento y por eso que una y otra vez voy a repetir la importancia de estos eventos y estos espacios para poderlo difundir y darle otra mirada también a este proceso. Durante el embarazo y también durante y después del parto, bueno, obviamente hay muchos cambios hormonales, hay cambios físicos en el cuerpo, pero ¿qué otros cambios suceden? ¿Qué cambios suceden en la mente de una madre? Sí, hormonales y físicos. Tú has mencionado además los que comúnmente se conocen, ¿no? Y con los que comúnmente se asocian esos cambios de la mamá. Pero cuando nos vamos realmente a los cambios que hacen el verdadero impacto en la psique de la madre, de la mujer, yo primero cito los cambios neuroanatómicos. O sea, literalmente nuestro cerebro cambia su morfología y a nivel estructural también cambia en pro de ese vínculo que vamos a tener con nuestro hijo y además de ayudarnos a preservar a nuestra cría, ¿no? Es algo netamente primitivo. Pero también están los cambios emocionales, producto en parte de esos cambios estructurales y anatómicos en nuestro cerebro. Entonces, yo le daría vital importancia tanto a los neurológicos y anatómicos del cerebro como a los emocionales. ¿Qué tipo de cambios anatómicos dijiste Sí, en el cerebro ocurren y en qué afectan? sí, a nivel cerebral, y yo siempre cito ese estudio porque me parece muy impresionante los hallazgos que tuvieron y además lo reciente que es el estudio. A nivel estructural y anatómico se ha descubierto hace poco que la sustancia gris de nuestro cerebro, o sea, del cerebro de la madre, se reduce significativamente. Y justamente se reduce en las áreas del cerebro, o sea, aquí en la frontal y en la tempoparietal, que están vinculados con la identidad, con la parte reflexiva del yo, o sea, consigo mismo, del altruismo, de la empatía, de la cognición social, de cómo te percibes tú socialmente e individualmente. Entonces, justamente ahí es donde se han visto esos cambios de manera significativa de reducción de esa sustancia gris. ¿Qué pasa? Que eso, el efecto que tiene sobre nosotros es justamente que nosotros podamos ser más empáticos y más sensibles al llanto de nuestro bebé o al llanto del bebé, o sea, del otro, ¿no? O sea, seamos mucho más empáticos a las emociones de las otras personas, especialmente si son niños. Que seamos también, que pasemos por esta etapa de la reconstrucción de la identidad. Nosotros perdemos nuestra identidad y tenemos que volverla a construir a partir de esto que está ocurriendo. Y además también se da algo que es muy importante, que es el tema de la matresencia, que es como una segunda adolescencia por la que pasa la mujer y justamente eso nos lleva a nosotros a vivir y transitar la maternidad de una manera muy particular que no es la misma manera en la que la viven otros cuidadores o inclusive el padre de la persona, del bebé. Estaba leyendo antes de esta entrevista sobre la matresencia y es un término o algo que no se había estudiado hasta casi principios de los 80 o finales de los 70. Sí, fue a finales del siglo pasado, apenas. Por eso dije anteriormente que me parece impresionante que justo ahora es que se esté, en la modernidad, que se esté estudiando esto cuando la historia de la maternidad, pues, o sea, es lo más antiguo que existe. ¿Cómo ahora es que nosotros vamos a darnos cuenta de que, mira, resulta que todas las quejas y todas las confusiones y todo lo que decían estas madres que pasaba por ellas mismas no era solo algo hormonal, era algo que era mucho más trascendental y mucho más impactante en su vida. Y justamente se da lo que es la matresencia. Esto es a finales, del siglo pasado, en los 60, 70, 80, que se empieza a hablar con más conocimiento de lo que le pasa al cerebro de la madre y con este estudio se logra comprobar anatómicamente y estructuralmente que en efecto eso es real. Em, y en lo que consiste la matresencia yo siempre lo resumo es una segunda adolescencia. Si nosotros, los que estén escuchando este podcast, tú como papá, como pareja, otros padres, otras madres o personas de la red de apoyo de otras madres, nos pusiésemos a recordar cómo fue nuestra adolescencia,
nosotros podemos tener más o menos una idea de cómo está viviendo y qué necesitaría esta persona que se está convirtiendo en madre. Si yo te pregunto a ti, quizás ya se te hayan venido cosas a la mente, cómo viviste tú tu adolescencia, pero yo te puedo hablar de la mía. Era una etapa de alta confusión. Yo no sabía quién era. Tenía muchísimos referentes y no sabía de cuál prenderme. Una etapa en la que había una sensación muy profunda de incomprensión. Yo no me sentía comprendida. Bueno, esto que se espera del típico adolescente. Ujú. ¿Qué pasa? Que años después me convierto en madre. ¿Y cómo vivo yo mi posparto? Exactamente de la misma manera. Ya. Exactamente de la misma manera. Entonces, yo hago el ejemplo de que todos los que estemos en este momento escuchando el podcast, em, nos vayamos a nuestro yo adolescente, para que desde ahí nosotros podamos empatizar con esa mamá, podamos empatizar con eso que está viviendo y que muchas veces la mamá ni siquiera sabe que lo está viviendo. Muchas veces, de nuevo, vamos de nuevo al tema del estigma, muchas veces se estigmatiza esta vivencia cuando realmente es algo natural que le pasa a todas las mamás en mayor o menor medida, pero nos pasa a todas las mamás y que si nosotros mismas le damos un nombre, ¿no? Le ponemos el nombre de, lo que estoy transitando en este momento es la matresencia y se espera que yo me comporte de esta manera y se espera que esto es lo que yo viva. Y además el otro también nos empieza a mirar de esa manera, le podemos dar una mirada mucho más comprensiva a la maternidad y a esa mujer que tiene una cantidad de carga emocional y confusión y crisis de identidad muchas veces también, y sensación de desesperanza, sensación de incomprensión, muchas veces cae también en tristeza, bueno, en esto, o sea, el no saber quién es ya de por sí es una carga emocional gigante. Y desde esa mirada nosotros podemos empatizar mucho mejor con la mamá y, y bueno, y con futuras madres, por supuesto, hacerles saber que esto es algo por lo que van a pasar, pero que hay herramientas para abordarla. Muchos de los cambios, por ejemplo, que mencionaba sobre el de la empatía, Ujú, o sea, creo que se ve bastante reflejado, por ejemplo, en el hecho de que cuando ya tienes al bebé, la mamá al menor ruido se despierta ujú. y a veces sucede mucho de que el papá duerme toda la noche y ni se dio cuenta cuántas veces se despertó el bebé durante la noche, mientras que la mamá está más atenta a esos ruidos y es por eso que a veces muchos no quieren que el papá duerma tan cerca o con el bebé porque puede aplastarlo sin darse cuenta, porque cae tan profundamente dormido que ni siquiera se da cuenta cuando llora. A mí sí me despertaba, Te iba a pero preguntar si a ti te pasó. a mí no me pasó porque sí habían personas o mamás que se quejaban Ujú. también de que, mi esposo, él se duerme y no se despierta ni para traerme un pañuelo o Sí. algo. Y yo era de, no, a mí sí me despertaba cada rato, o sea, todos los ruidos, pero parece que puede variar, ¿no? En el término de la identidad, dices de que ya no se reconocen a sí mismas, de que se sienten totalmente diferentes. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que sucede? No sé si tienes algún ejemplo de por qué cambia esa sensación de identidad. Bueno, sí. Justamente este estudio que te he citado anteriormente explica que al nosotros tener esos cambios de reducción de la sustancia gris de nuestro cerebro, en esa área que tiene que ver con la percepción de sí mismo, la parte reflexiva del yo, ¿no? En psicología le hablamos así del yo, que es esa identidad, y al haber tantos cambios y además hay una reducción de esa materia gris, se tiene que reestructurar, por su naturaleza, se tiene que reestructurar esa identidad. Ya conocernos a nosotros mismos como mujeres que muchas veces, pues ya a la edad en la que uno se convierte en madre, en promedio, ya uno tiene una cierta noción de sí mismo, ¿no? O sea, como Ujú. de una identidad, un autoconocimiento específico, pero eso tiene que mutar por estos cambios que ha ocurrido y nosotros nos vemos llevadas, impulsadas, muchas veces forzadas a tener que volver a conocernos, o más bien construirnos a partir de esa mujer que nos estamos convirtiendo. Em, yo diría que a nivel psicológico también es importante entender que no es lo mismo, y a ti te habrá pasado como papá, no es lo mismo el Eduardo antes de convertirse en papá que después de convertirse en papá. O sea, es algo de que ya va, algo tan impactante que ha ocurrido en tu vida tiene Sí. que crear un antes y un después, a juro. Bueno, en mi experiencia fue de que
tomó un poco más de tiempo el asimilar esa identidad de soy padre. Me tomó, yo creo, bueno, al principio cuando nace tienes todas estas hormonas que se transmiten a través del contacto y de ver a tu bebé, pero en realidad de asimilar la figura o la identidad de soy un padre, siento que me tomó un par de años y no sé si eso se debe bueno, me imagino de que la mujer desde que está embarazada tiene ya 9 meses de ventaja sobre el padre, ¿no? Ya está en cambios hormonales, está dentro de ti, nace de ti. Cuando amamantan también hay mucha conexión con el bebé. Y como padre, si estás en Alemania o en un país nórdico y tienes el Elternzeit, tiempo de Ujú, paternidad, tienes quizás algunos meses con tu bebé, pero después pasa mucho tiempo en el que tú vas a trabajar y lo ves de a ratos, digamos, ujú. algunas horas. Y entonces a veces siento que no sé si es eso lo que, en mi caso, no sabré, ya sabrán si hay padres oyendo, si les tomó también un poco más de tiempo de decir, "Sí, soy papá". En la serie de Friends le preguntan, ¿cuándo sentiste que eras papá? Y está el ejemplo ahí de Ross, que cuando el bebé agarra tu dedo, ¿no? Y se agarra Ajá. de él. Esa es una conexión bastante fuerte, pero como ya sentirte como que tu identidad se vuelve eso, a mí me tomó bastante tiempo. Bueno, qué bueno que lo haces público, porque es bueno para que otros papás o futuros papás lo escuchen y para que también ustedes como hombres entiendan también lo que pasa a nivel de identidad con la madre, más todas las cosas que hemos mencionado, o sea, que todo sea al mismo tiempo. Entonces, por eso es que la carga emocional es tan grande y tan alta. Em, a ver, ¿qué pasa? Que con el tema del convertirse en padres e identificarse como padres, eso también está idealizado, ¿no? O sea, estoy hablando de papá y mamá. Esto, por ejemplo, en Ross, que lo dice, que citas la serie, eh, bueno, es lindísimo, esa escena es lindísima cuando uno la vive, ¿sabes? Por Ujú. primera vez, y es tú, además tu hijo quien te hace eso, pero no siempre, de hecho, la mayoría de las veces no ocurre de esa manera, ¿no? Que tú, ya, ahora sí soy padre, justo cuando me agarra el dedo o justo cuando me mira a los ojos. No, es un proceso mucho más profundo y que puede llevar a tomarse mucho más tiempo del que en el día a día hablamos Claro. o la referencia que tenemos en el día a día. Y por eso es que es tan importante, y lo hablamos también anteriormente, el desmontar estos mitos, ¿no? De traer a tierra la maternidad Yeah. idealizada, romantizada, traer a tierra la paternidad idealizada, romantizada y decir, no siempre pasa y si no te ha pasado, también está bien, no estás mal. Me pregunto cuántas personas después de esa serie Ah, hacen el bueno, mismo experimento bueno, y lo sí. piensan y no me No, siento como no me ha padre. pasado. No. Pero puede para muchos tomar diferente tiempo y diferentes niveles. Me imagino que por eso existe la depresión postparto, donde la madre, a pesar de que tiene al hijo, se siente que no lo quiere. Y todo este montón de cambios de emociones y en el caso de los padres puede que también ocurra y los primeros meses son bastante difíciles y el abandono paternal es bastante grande, sobre todo en países como Latinoamérica, en el cual uno puede llegar a pensar es como un tipo de depresión postparto por el lado del padre, en el cual no se identifica, no siente su lugar, aparte de que quizás tiene miedo y no quiere asumir la responsabilidad y se va. Y en el caso de las madres tenemos los casos de depresión postparto. Pero, ¿por qué sucede eso y qué hay detrás de eso a nivel Mira, psicológico? has tocado un tema sensible que, bueno, ya de eso podríamos hacer otro podcast y otra entrevista, que es el tema del rol del padre, ¿no? O sea, y por ejemplo, en casos como Latinoamérica, que se ve tanto abandono del padre y tanta madre soltera. Entonces, para mí, eso toca una tecla muy sensible porque además yo defiendo mucho lo que es la cocrianza y yo todavía, aún siendo psicóloga, no entiendo cómo es posible que una persona pueda prescindir de su rol por la razón que sea. No, no lo Ujú. entiendo. Entonces, que dejes a uno de los padres criando solo o viviendo esta sensación solo, esta experiencia solo, para mí es algo que no puedo, no soy capaz de comprender. Em, entonces, bueno, a ver, sí es cierto que el tema cultural afecta muchísimo, porque, por ejemplo, justamente todo es un ciclo. Justamente en nuestros países, al no haber una noción
de la igualdad de género, al no haber una noción de que ambos somos muy importantes en la vida de esa personita que está creciendo, entonces las mismas políticas públicas o las mismas leyes o las mismas políticas de la empresa no fomentan que eso ocurra. Te voy a hablar el caso en el que me siento con más autoridad para hablar, que es en Venezuela, ¿no? O sea, yo conozco muy bien las leyes de Venezuela, toda la vida crecí ahí. Em, en Venezuela, para que se vea también el tema de la desigualdad, la autorización que se le da al padre es de 15 días posparto, para que pueda tener el site o su tiempo con su hijo. En cambio, a la madre es 3 meses, que igual es una locura. O sea, 3 meses para una persona con su hijo es una locura. Pero bueno, lo que quiero aquí evidenciar es la diferencia que la misma institución, ¿no? O sea, con el Estado y además la empresa le da a cada persona solo por el rol que tiene o por ser papá, mamá, etcétera. Entonces, yo creo que ahí justamente la sociedad no fomenta esa igualdad y al no fomentar Claro. esa igualdad, de alguna manera priva al padre de que se vincule con ese niño, porque sí es cierto que se ha hablado mucho de esto de que las mujeres nacemos con un instinto materno. Bueno, eso es mentira, eso es otro mito que hay que desmontar. Lo que sí es cierto es que cuanto más tiempo pasas con el niño, liberas más oxitocina y eso hace que más haya un vínculo y más ese instinto materno se vaya construyendo y se vaya fortaleciendo. Entonces, justamente si el padre no tiene ese espacio, por la razón que sea, para compartir con su hijo, no hay ese vínculo tan profundo como lo que puede tener la madre en este ejemplo que estamos dando. Entonces, ¿qué pasa? Que para el padre es mucho más fácil no estar presente en la crianza, en la educación, en el crecimiento, desprenderse mucho más fácil. Claro. Creo que en México son 3 días lo que dan. Para el padre, Para el padre. bueno, Por lo peor. menos, Yo no sé pensé, si ya cambió, bueno, pero lo mío, yo te estoy dando los datos de Venezuela que hasta la última vez que me actualicé eran así, pero igual 3 días es muy poco. es nada, es nada. Es muy poco. O sea, es demasiado poco. O sea, para eso no des nada, entonces, Sí, ¿sabes? exactamente. Es que Venezuela es socialista, por eso dan 15 días, así de decir, en otros muchos países, 15 días tampoco es nada. Yo estoy agradecido del tiempo que uno recibe aquí, eh, porque es lo más difícil. Los primeros 2 meses, yo siempre le digo a los hombres cuando van a tener hijos, digo, tómate 2 meses, 1 mes es apenas empezaste a respirar después de 1 mes. Sí. 2 meses ya como que empiezas a entender cómo cómo funcionan las cosas. Y no me puedo imaginar cuando es mucho menos de ese tiempo. Y eso que dices, te vas a trabajar, regresas en la tarde cansado. Muchos decían, y lo vi en memes, decían, ahora entiendo por qué mi papá estaba siempre de mal humor en la cena. Es que sí, llegas cansado y llegas a lidiar con hijos cansados también, no están en su máximo esplendor como hijos, y uno entiende, ok, por eso estaba mi papá siempre enojado. Y Bueno, ahora te toca a ti perdón. y dices, y en los primeros meses, cuando tienes que acostumbrarte y crear el vínculo, no puedes estar en ese modo cansado todo el tiempo. Dios No, mío. definitivamente. Y no, pero imagínate, o sea, el papá que llega cansado de su trabajo a lidiar con niños cansados y con la rutina, que ya bien sabes cómo es, pero imagínate a la persona que nunca se fue, que es la mamá, que está ahí 24/7 con niños constantemente siendo niños o bebés, justamente además con esta guerra interna que tiene la mamá o esta, más que guerra, estoy usando la palabra incorrecta, realmente es una revolución interna que tiene por todo lo que hemos hablado previamente, lo difícil que puede llegar a ser, ¿no? O sea, Ujú. no haces una pausa en eso. El papá, en este ejemplo que estamos hablando, se va, tiene su trabajo, se estresa por el trabajo, pero ya después tú te das cuenta que realmente lo estresante muchas veces es justamente quedarse, y además 24/7 sin pausa, sin un apoyo en una crisis de identidad. O sea, Claro. imagínate la revolución interna que puede tener la mujer en ese momento. Claro, yo creo que tanto hombres como mujeres podrán decir, o sea, padres como madres, que ir al trabajo es menos estresante que, que, Muchas veces que así es. cuidar solo a los hijos todo un día completo. Ujú. Sí. Muchas veces eso pasa. En el trabajo dices, bueno, me voy a tomar un cafecito, tengo mi pausa.
cuando tienes hijos pequeños, no puedes ni ir al baño. Y de hecho, eso me acabo de acordar hice una entrevista también con una chica, pero es en el podcast de inglés y ella también Ajá. cambió su carrera. Ella trabajaba en un corporativo y después de tener a su hija decidió cambiar su vida y se volvió terapeuta de parejas. Y el cambio sucedió cuando sintió ella que no podía ni siquiera ir al baño sin tener que pedirle ayuda a su pareja de que cuidara a su hija. Y decía, yo he sido en toda mi vida una mujer independiente, he hecho lo que quiera, yo decido mis horarios y ahora no siquiera puedo ir al baño. Y ahí fue donde también tuvo ese cambio, esa crisis y decidió, ok, no quiero seguir trabajando en lo que hacía, quiero algo nuevo. Sobre todo en los primeros años, estás a expensas Sí. de un otro, que en este caso es el bebé, ¿no? O sea, y es muy complejo ese proceso. Yo siempre le digo a mis pacientes, porque bueno, sabes que tengo el programa de preparación psicológica de la maternidad y hago énfasis en preparación porque está dirigido a mujeres que o están planificando convertirse en madres pronto, o están en pleno embarazo, o están pasando por los primeros meses posparto. Yo siempre les digo, parte de la preparación es que ustedes compartan con otras madres activamente. No es, no, yo te cuido a tu hijo 2 horas. No, o sea, por supuesto con la autorización de la otra madre, de la otra familia, sumérgete en ese mundo para que tú sepas qué pasa realmente y para que de nuevo dejemos de romantizar la maternidad. Sepamos y sigamos reconociendo lo muy satisfactorio que es la maternidad, pero también reconociendo el otro lado de la moneda, ¿no? Lo altamente demandante que puede llegar a ser. Y solo uno abriendo la boca, comunicándose, escuchando activamente a otras mujeres, a otras madres, es que uno puede decir, vale, esto es la maternidad real y ante esto yo estoy entrando a este mundo y hacerlo desde la decisión, hacerlo desde, bueno, me voy a preparar para esto, ¿no? Y por eso creo que es de vital importancia esto que tú has dicho y siempre son memes, ¿no? Yo ni siquiera puedo ir al baño. O que vas, bueno, por supuesto puedes ir al baño, pero con alguien montado aquí, Sí. ¿no? O sea, o tocándote la puerta, ¿sabes? Y por eso también creo, Eduardo, y justamente me acabo de acordar de esto, que es de vital importancia tocar en este podcast, que es que nosotros como padres, y bueno, al final yo siempre hablo hacia la mujer, pero incluyo a los dos, em, es muy importante que nosotros conscientemente creemos nuestra red de apoyo, justamente porque esto es una realidad, que nosotros sepamos que esto ocurre dentro de la maternidad, no hay madre o padre que no pase por esto si está altamente involucrado, y solo teniendo una red de apoyo sólida, verdadera, leal, es que uno puede surfear esas olas de la maternidad y estas demandas, por ejemplo, de una manera saludable. O sea, que uno, por ejemplo, no tenga que, muchas veces me encuentro con pacientes que dicen, yo siento que tengo que pedirle permiso a mi pareja para ir al baño, o tengo que pedirle permiso a mi pareja para ir a hacer deporte o para comer, porque este tema de la colaboración se ve como, o sea, hago alto énfasis en estas comillas porque se ve como una ayuda, en vez de ser un cotrabajo, ¿no? O sea, algo en conjunto. Entonces, la mujer muchas veces está en esa posición de sentir que tiene que pedir un permiso al bebé, a la pareja o al otro cuidador o a alguien para poder tener esos espacios de individualidad. Entonces, sí creo que es de vital importancia que nosotros conscientemente elijamos esa red de apoyo, elijamos a esa pareja, a aquellas personas que están por convertirse en madres o que en algún momento quieren en su futuro convertirse en madres, eh, elegir bien de quién te rodeas, justamente para que este Claro. proceso se dé de manera lo más saludable posible y al final sí es posible, o sea, tener una maternidad saludable sí, pero desde la conciencia, desde esa autonomía emocional que uno puede ir cultivando con el paso del tiempo. ¿Cuáles crees que son los principales mitos que siguen afectando la salud mental materna? Bueno, uno de los principales es ser una madre buena. Em, es un mito porque además hay una lista gigantesca. Hay una lista gigantesca. Yo dentro del programa además hago ese ejercicio con ellas, perdón, de qué es para ti ser una madre buena. Entonces la lista empieza y empieza, es una lista eterna. Ujú. Entonces, solo siendo madre buena, perdón, o mejor dicho, solo cumpliendo con todos esos requisitos es que tú eres una madre buena. A mí me gusta mucho un término que dice que dijo en algún momento un psicoanalista,
que es lo que importa es ser una madre suficientemente buena. No apuntes al ser una madre buena porque nadie le llega, porque es un ideal demasiado alto. Ese es uno. Ya luego está el tema de volver a ser la persona que tú eres o que tú eras antes del embarazo o antes de convertirte en mamá. No pasa ni físicamente, o sea, a nivel, la evidencia, lo corporal tampoco ocurre, o en la mayoría de los casos no ocurre, ni pasa psicológicamente, ni cerebralmente tampoco, que ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, apuntar a volver a ser la misma de antes es un mito, que yo, de nuevo, les invito a que hagamos conscientes y lo internalicemos para saber nosotros a lo que nos estamos enfrentando y traer esa maternidad o ese ideal, a esa expectativa, mejor dicho, a tierra. Otro mito que hay que empezar a desmontar de una vez es el hecho de los deberías, ¿no? Deberías estar siempre feliz o deberías estar feliz, o sea, agradecida. Tienes un hijo, pudiste procrear, tienes a tu hijo en casa, eso es un milagro, el milagro de la vida. Pues sí, es verdad, pero no deberías estar 100% feliz y 100% sonriendo con esto con esta experiencia. O sea, también es válido vivirla desde todo lo que hemos dicho, ¿no? O sea, desde ya va aceptando que estoy pasando por una situación de identidad en la que necesito reconstruirme o aceptando que estoy pasando, por ejemplo, por una situación con mi pareja que poco a poco se va a reconstruir, aceptando que es una transición y que es un proceso de mucha adaptación y que todo eso es válido. Y también una de las cosas que yo creo que hay que empezar a desmontar es el hecho de que la maternidad va en el orden de los debería, ¿no? De que la maternidad debería ser de una sola manera, ¿no? Em, Creo que hay tantas maneras de maternar y de ser madre válidas como mujeres madres hay en el mundo. O sea, tantas maneras distintas de ser madre y que sean válidas como mujeres madres hay en el mundo. Y eso también hay que empezarlo a internalizar justamente para que podamos nosotros disminuir esa culpa que es parte inherente de la maternidad. ¿Cómo cambiamos la forma en en la que pensamos y cómo se reconstruyen o cómo sana una madre durante este proceso? Em, yo diría que lo principal es la conciencia de que lo que te está pasando es un proceso, es una transición, es un periodo de adaptación y luego enfocarnos mucho en lo que es el autoconocimiento. O sea, cómo lo estoy viviendo yo, Victoria Díaz, este proceso de matresencia, cómo lo estoy viviendo yo con mi pareja, cómo lo estoy viviendo yo en mi contexto de migrante, con mi hija, ¿no? Em, Indagar mucho en ese autoconocimiento es importantísimo porque es la única manera en la que nosotros podemos levantar esa nueva versión, en este caso de Victoria, em, de una manera realista y de una manera profunda y saludable, ¿no? O sea, entendiendo cuál es mi particularidad, mi contexto y no apuntando a reconstruirme de la manera en como lo hace mi vecina, o como lo hizo mi mamá, o como lo hizo mi hermana, sino más bien cómo lo estoy haciendo yo. Y para eso es necesario mucho autoconocimiento y para dar ese autoconocimiento es necesario también mucha introspección. Me gustaría, por ejemplo, por mi lado, hay muchas cosas de que a veces nadie nos explica. Y no sé, quizás hay de alguien de los que nos está escuchando, quizás hay padres que no entienden qué pasa con su pareja después del parto. ¿Qué deberíamos saber que nunca nadie nos explicó? Mira, esto me encanta porque además, como te dije anteriormente, yo fomento mucho lo que es que el hombre se involucre en el proceso. Em, y yo justamente en uno de los módulos del programa de preparación psicológica a la maternidad invito al acompañante o invito a la pareja, ¿no? O al padre. Porque una de las cosas que es muy importante que sepan es esto de la matresencia. O sea, así como el ejercicio que hicimos anteriormente de imaginarnos nuestro yo o recordar nuestro yo adolescente, que lo haga también el padre. O sea, para que pueda empatizar y saber, uno, que no es personal hacia él, ¿no? O sea, no es la mujer eh, haciéndolo de manera personal hacia su pareja o hacia el copadre, sino es una revolución interna que está teniendo y y que necesita mucho ser comprendida y escuchada. Otra cosa que yo le diría a los hombres es hablen mucho, fomenten mucho la comunicación con su pareja o con la madre, ¿no? Con la madre de sus hijos, porque
solo así es que ustedes van a saber qué es lo que necesita esa persona. O sea, ya lo habíamos hablado. Hay tantas maneras distintas de vivir la maternidad como mujeres hay en el mundo. Entonces, aplicar una regla general para todos, pues, no sería justo. Más bien, hablen con su pareja, díganle, ¿qué necesitas de mí en este momento? Móntense en ese tren de esto es un equipo, hagámoslo como equipo, como aliados. Y hay algo que, Eduardo, bueno, ya dirás que hablo mucho, pero realmente siento que es mucha información la que quiero comunicar en relación a este tema, y que también imparto en el programa, y lo dejo muy claro que es, inclusive, las funciones biológicas que solo puede cubrir la mujer, mejor dicho, las comillas va en solo puede cubrir la mujer, las funciones biológicas que solo puede cumplir la mujer, que son, por ejemplo, dar a luz, amamantar a aquellas que decidan amamantar, pues este tema de la fusión emocional, etcétera, con el niño. Inclusive ahí tú tienes también como hombre un papel, un rol. Entonces, habla con tu pareja. O sea, no es, he tenido, te lo digo y hago énfasis en esto porque he tenido casos que me han dicho los mismos hombres, sí, pero ¿qué voy a hacer yo en el parto? Más allá de darle la mano. O sea, ¿qué más puedo hacer? ¿O qué más puedo hacer yo si mi esposa o mi pareja está lactando? ¿Qué puedo hacer? Eso solo lo puede hacer ella. Bueno, no, hay muchas maneras también de respaldar desde ese punto. Eh, en mi caso particular, yo voy a dar el ejemplo de cómo lo viví yo. En el proceso, yo decidí amamantar durante varios meses y en ese proceso mi compañero estaba ahí, a la altura, conmigo y nos íbamos turnando. ¿Cómo lo hacía él cuando le tocaba a él y él no tenía esa función biológica? Bueno, nosotros nos encargamos de crear un banco de leche y él era el que se despertaba en las noches, en las madrugadas. Tú sabes que al principio siempre es cada 2, 3 horas, Sí. a veces cada 20 minutos, cuando le da estas crisis de crecimiento. Y él era el que se levantaba con un tetero, un biberón adaptado a la anatomía femenina, em, a darle de comer con leche materna. Ujú. Entonces, seguía yo produciendo o siendo yo esa función biológica, pero él cubriendo su parte desde una adaptación que nosotros quisimos hacer como pareja, porque eso lo conversamos en ese momento como pareja, ¿no? Entonces, creo que este ejemplo me permito darlo y hablar de eso porque creo que es muy importante que el hombre sepa que hay maneras, y la mujer también sepa que hay maneras de que el hombre participe y siempre se le puede dar la vuelta, pero tiene que haber acuerdos mutuos, ¿no? O sea, que la mujer no asuma que como son fusiones biológicas, solo le pertenecen a ella y el hombre no tiene nada que participar ahí y de la misma manera con el hombre, ¿no? O sea, que se sepa que con la comunicación y con los acuerdos y con la adaptación se puede, inclusive si es eso lo que ustedes deciden como pareja o como padres. Porque muchas veces uno se siente como, ajá, torpe y también en la cultura, sobre todo en las películas, siempre a veces se pinta al hombre como que es el torpe Sí. en toda la cuestión de la familia. Y a veces nos sentimos que estorbamos, ¿no? Y eso es una de las cosas que a veces muchos los hace sentir, es que hago todo mal y solo estorbo, mejor no hago nada. Y como mencionas, bueno, quizás la comunicación en el ser claros, qué decirle a tu pareja, qué necesitas, ¿no? Es lo que Claro, y ayudaría. alinear expectativas, Eduardo, porque también dentro de este proceso em, es muy común que las expectativas estén cada una por su lado. O sea, las expectativas mías como madre y como mujer estén en un nivel y las de mi compañero estén en otra. Entonces, creo que el tema de nuevo, la comunicación, pero apuntando a alinear expectativas. ¿Qué espero yo de mí? ¿Qué espero yo de ti? ¿Qué espero yo de mí? ¿Y qué esperas tú de mí? Y de ti mismo y de nosotros como equipo. Creo que ahí es clave, ¿no? O sea, que puedan crear ese canal que solo les va a funcionar a ustedes como dúo en función del cuidado y la crianza de ese niño. ¿Crees que quizás que la cultura a veces ha entrenado a los hombres a estar presentes en la maternidad o crees que se nos ha excluido desde el principio? Bueno, ese es justamente el tema sensible que te digo porque Sí. pues de esto hay mucha, mucha tela que cortar, pero a manera breve yo diría que es un tema, pues por supuesto cultural, em, de crianza, ¿no? Eso viene de crianza, de cómo se le asigna según tu sexo, se te asigna roles o expectativas o tareas.
Y creo que dentro de la crianza misma nosotros como sociedad hemos pecado de separar, crear una línea muy clara entre lo que es de la niña y lo que es o le pertenece al niño. Y generalmente eso se hace desde el juguete que le das o le compras a tu hijo y desde lo que le asignas a tu hijo, ¿no? O sea, está, por ejemplo, la parte emocional muchas veces. El niño es privado de esta parte emocional, el niño varón me refiero, es privado de esta parte emocional. Entonces, de alguna manera creo que sí, o sea, se ha privado un poco, se ha acercado, se le ha puesto una cerca alrededor al rol del padre y se le ha asignado demasiado al rol de madre. Por supuesto, hay una razón también primitiva, una razón evolutiva, mejor dicho, porque, bueno, o sea, era estas mujeres que criaban en tribu y eran las mujeres las que se reunían y maternaban, mientras que el hombre iba y se encargaba de proveer, de proteger, etcétera, sí, pero creo que es algo que poco a poco ha ido cambiando. Creo que todavía falta muchísimo para que cambie, pero menos mal que está cambiando. Países, por ejemplo, como el que estamos ahorita, Alemania, fomenta mucho lo que es la igualdad y eso está en pro de esto, justamente de este cambio y de esta cocrianza. Pero vuelvo a citar el caso de Venezuela o Latinoamérica, en la que justamente porque tienen unas normas, unas leyes, una cultura más de separación de roles, no fomentan ese vínculo del padre y se da esta separación y lo que a mi manera de ver es completamente injusto para ambos, porque además privas al hombre de tener la experiencia de ser padre, identificarse como padre, de amar de la manera como una persona que está vinculada con esa personita puede amar, ¿no? O sea, tú lo puedes saber Claro. por tus propios hijos, ¿no? Y no se da muchas veces de la misma manera cuando estás privado de todo eso. Y también no solo es un tema de los beneficios de maternar o paternar, sino también un tema de los deberes y las responsabilidades que eso implica. En el tema, sobre todo en el posparto, ¿cómo podemos diferenciar cuando es un malestar quizás emocional o cuando es algo normal, digamos así, o natural? ¿Y cuándo es una señal de que se debe de ver quizás a alguien profesional o que necesita atención clínica? A ver, sí, qué buena esta pregunta, Eduardo, porque, a ver, vamos a partir desde la primera parte de la pregunta, que es lo natural o normal, ¿no? Dentro de grandes comillas, lo normal. Em, pero lo que sí es natural, ya que todas las mujeres tenemos, es la matresencia, que ya lo hablamos previamente, ¿no? O sea, este estado de transformación y de adaptación por el que transitamos todas las mujeres ocurre siempre, mayor o menor medida, pero ocurre siempre. Entonces, claro, todo lo que esté asociado a ese estado de transformación, que es, por ejemplo, esta sensación de que todavía no te identificas con un yo, ¿no? Conmigo como Victoria, ¿no? ¿Quién soy? O sea, que te lo cuestiones tú misma, forma parte de la matresencia, que tú puedas tener cambios emocionales que van desde una estabilidad, desde una comprensión mejor del entorno, etcétera, hasta una tristeza. Eso también forma parte de lo natural, ¿no? De lo esperado dentro de ese proceso, porque es un periodo de mucha transformación y de mucha confusión. Entonces se espera que haya Ujú. estos cambios. ¿Qué pasa? Que también dentro de la maternidad hay lo que se llaman los baby blues, que no todas las personas pasan por eso, no todas las mujeres pasamos por eso, que son como estos cambios emocionales de una tristeza profunda, de irritabilidad. Eso forma parte de los baby blues, pero al final realmente eh, unos... eh, el porcentaje es mucho menor, ¿no? O sea, de las personas que tiene baby blues. Y ya luego un porcentaje aún más reducido, que ronda alrededor de los 10-15% de las mujeres que se convierten en madres, es el de en la depresión postparto, que es con lo que constantemente se diagnostica y muchas veces de manera errada a la mujer cuando pasa por la matresencia y se le pone esa etiqueta a la mujer de, no, bueno, es que tienes depresión postparto, cuando realmente lo que está pasando es por la matresencia. ¿Cómo identificar una depresión postparto? Lo primero es que cumple con los criterios de una depresión mayor, ¿no? Pero asociada a su maternidad. Y el factor diferenciador de la depresión postparto es que suele empezar inclusive dentro del mismo embarazo, o sea, en los últimos meses de las últimas semanas del embarazo. Entonces, no es algo que se empieza a transformar y que normalmente empieza durante el posparto, sino más bien
puede empezar, y la mayoría de las veces empieza inclusive el embarazo. Y además cumple con los criterios de la depresión mayor, que son tristeza sostenida en el tiempo y tristeza profunda sostenida en el tiempo por más de 2 semanas, de manera continua me refiero. Imposibilidad de desempeñarte en el día a día, en las funciones diarias, como inclusive el bañarte, o alteraciones en tu alimentación, sea porque comes de más o porque comes de menos, o porque dejas, en el caso de la higiene personal, dejas de bañarte. O sea, todo lo que está asociado con la depresión mayor, pero asociado a la maternidad, en el proceso en el que estás, desde las últimas semanas del embarazo hasta el posparto. Ahí en ese momento es cuando ya hay que empezar a decir: algo está pasando y algo hay que atender en esta situación. También es muy importante, Eduardo, que sepamos que el hecho de estar tristes durante el posparto, o sentirse triste en algunos momentos, o profundamente triste en algunos momentos del posparto, no es una depresión posparto, sino puede ser o baby blues o la misma matresencia. Y de todas maneras, yo como promotora de la salud mental y de la salud mental materna, siempre invito a que, inclusive antes de convertirnos en madres, tengamos un acompañamiento psicológico, ¿no? Porque lo vamos a necesitar y así de esa manera, justamente si tenemos un sostén emocional o un extra recurso emocional del que podamos hacer uso, nosotros evitamos o reducimos los riesgos de caer en esa depresión postparto. Por ejemplo, cosas como el sueño interrumpido o el estar aislado, porque muchas veces durante los primeros 2 meses uno está prácticamente aislado de todos, o bueno, depende como cada quien tenga su red, pero en realidad uno pasa de tener una vida normal, verse con gente, sobre todo si es tu primer hijo, verse con gente, salir con amigos, a de repente estar en la casa con tu bebé por mucho tiempo. Y luego esa presión constante de la buena madre, más el sueño interrumpido, más a veces el dolor que a veces si tuviste una cesárea o si tuviste un parto difícil, quedas lastimada. ¿Qué impacto tiene todas esas cosas en la salud mental? ¿Cómo te afecta? Yo diría que lo más importante em, y lo que más hay que ponerle foco es al aislamiento. O sea, que nosotros nos aislemos es un comportamiento contraproducente para nuestro proceso de maternidad. De hecho, nosotros como de manera biológica estamos programados para criar en tribu. Entonces, si nosotros lo que hacemos es aislarnos, estamos yendo en contra de nuestra naturaleza y el mensaje que nos estamos mandando es: estás solo y estás sola pasando por esto. Yo te voy a dar una anécdota personal, que yo, dentro de mi matresencia, yo en ese momento no sabía que estaba pasando por la matresencia. O sea, no estaba tan consciente de eso. O sea, sabía que existía la matresencia, pero no estaba consciente de que era un proceso que también conllevaba esto que voy a decir ahorita. Yo me sentía sumamente sola. Ese era el pensamiento y la sensación que venía a mí una y otra vez, entendiendo de que yo tenía el mejor compañero que podía tener. Y bueno, ya lo dije anteriormente, un papá y un compañero, una pareja a la altura con todo. O sea, él se ponía las capas en todos los roles que él cubría, ¿no? O cubre actualmente. Pero aún así yo me sentía sumamente sola. Si yo a eso le hubiese sumado el aislamiento físico, hubiese sido mucho más contraproducente para mí. Entonces, a lo que quiero ir con esto es, justamente porque nosotros estamos programados para criar en tribu, evitemos el aislamiento. Intentemos, dentro de lo posible, el criar en tribu, o al menos sentirnos respaldados, escuchadas, queridas, apreciadas, salir de la rutina, tener tiempo también con nuestra pareja, que la pareja tenga tiempo con sus amigos, ¿no? De la pareja, de adultos, ¿no? O sea, que nos sepamos dentro de una tribu, porque aunque hoy en día nosotros nos enfoquemos como sociedad moderna en las familias núcleo, en las familias nucleares, el mensaje que le estaríamos mandando a nuestro cerebro es: no estamos solos, no estamos creando en tribu como solía ser, pero tampoco estamos solos, y eso es importante para nuestro bienestar. De hecho, en los primeros meses, o sea, lo que ayudó bastante fue el curso de prenatalidad. Ujú. Eso ayudó bastante a conectar con otras personas exactamente en los mismos casi meses que íbamos a tener a nuestro primer hijo. Y eso nos ayudó porque ya que nació nuestro hijo y nació la hija de la otra pareja, Ajá. era mucho de vamos a vernos,
en el parque, ¿no? Y ya hacíamos picnic con bebés así chiquitos y ambos pasando por los mismos problemas. Lo que sí se volvió difícil era conectar con los amigos que teníamos antes, Ujú. porque ellos van a decir, sí, vamos a conocer al bebé, pero luego siento que para ellos es más difícil entender la situación en la que tú estás ahora, porque saben de que tú te tienes que ir temprano o de que no tienes ni tiempo de seguirles la conversación porque estás ocupado y hablas entre 30 segundos, te interrumpen y continúas 5 minutos después con la conversación. Y con las otras parejas que haces a través de cursos así o de Ujú. comunidades así, todos están en las mismas, sabes de que solo Claro. puedes decir 2 oraciones completas hasta que te interrumpen otra vez y ambos entienden. Pero eso es algo que yo siento que en Berlín se da muy fácil, o más Sí. fácil, o en ciudades grandes, pero por ejemplo hay gente que quizás está en pueblos muy pequeños, ¿no? Donde quizás no hay comunidades tan grandes como aquí. O sea, en nuestro mismo vecindario, en nuestro mismo barrio estaba este curso prenatal. Ahí conocimos muchas parejas con hijos o que iban a tener hijos en las mismas edades, ¿no? Sí, en ese caso, Eduardo, yo lo que le recomendaría, porque también tengo pacientes, eso, que viven a las afueras de Berlín o que viven en ciudades menos transitadas, en las que hay una menor red de apoyo física. En ese caso, yo lo que recomendaría es salgan. O sea, no se aíslen literalmente de que se encierren en su casa y 24/7 en la misma rutina, en la misma cuatro paredes, en el mismo día a día, porque eso es contraproducente para el propio proceso de salud mental materna y de salud mental del niño, pues, o sea, porque obviamente uno influye sobre ellos Ujú. y en ese vínculo, ¿no? Que pueda tener la familia. Salgan, vean gente, porque somos seres psicosociales, todos, hombres y mujeres, todos los seres humanos, seamos padres o no, somos seres psicosociales. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros necesitamos la interacción, la participación del otro, sabernos que pertenecemos a un grupo, sabernos que pertenecemos a una comunidad, que estamos acompañados, que hay gente. Fíjate en la época de la pandemia cómo ocurría, ¿no? O sea, parte del malestar de muchos países era justamente el no poderse ver, o sea, el no poder ver que hay un otro Sí. allá afuera, ¿no? Y qué bueno que aquí en Alemania de alguna manera nos lo permitían y fueron como reduciendo, ampliando, etcétera, las normas, pero es necesario que nosotros sepamos que existe un otro y que interactuemos con el otro, así sea un buenos días y sigues caminando, pero que te percibas que no estás aislado tú, o sea, no te lleves al aislamiento porque lo que harías es un efecto negativo sobre tu propia salud mental. Claro, el humano no fue hecho para estar solitario, ¿no? O sea, el humano siempre ha sido creado para convivir en comunidad. Claro, claro, exacto. Sí, el hombre, la mujer, fue creado para vivir en comunidad, como tú lo has dicho. Entonces, necesitamos saber que el otro existe y que además tenemos un grupo al que pertenecemos, que es muy importante. De todas maneras, estas personas que viven de manera menos, eh, vamos a decirlo así, con menos red de apoyo física, siempre hay posibilidades de crear una red de apoyo, siempre. O sea, quizás no es tus mejores amigas de la infancia, quizás no son tu mamá, tu papá o tus hermanas, pero ¿cómo puedes tú crear una red de apoyo en la que te permita generar bienestar, sentirte bien, conectar con tu propio bienestar en ese lugar donde estás, en ese pueblito donde estás, en esa ciudad, en ese lugar donde estás? ¿De qué manera? O sea, como ponernos creativos también con eso para nosotros justamente ayudar en nuestro bienestar. Claro. Y es que, bueno, dicen, si la mamá está bien, el bebé también está bien. Si la pareja está bien, el bebé o los bebés o los niños también estarán bien. Y es que volviendo a lo que te comentaba de que no funcionó lo de amamantar y estaba ese sentido de culpa de por qué no se puede, de soy mala madre y todo eso, y hasta que llegó en el punto en que dijo, bueno, es que si no estoy bien, porque como no está funcionando esto, si no estoy bien yo, no va a estar bien el bebé. De nada sirve de que porque era lo que decían todos los foros, es que no hay nada mejor que la leche materna. Pero sí, puede ser cierto, pero si no está funcionando ese proceso de amamantar y no estoy bien, entonces, ¿de qué sirve de que sea la poción mágica para el bebé si no estoy bien yo? ¿Y cómo voy a darle lo mejor de mí al bebé, no? Y era aparte ahí como rompiendo esa parte de romper el mito Romper el mito, sí. y estoy consciente que le costó bastante tomar esa decisión y quizás recuperarse aún después de haberla tomado. Y era algo en lo que, sí,
uno dice, me siento impotente porque no puedo hacer nada. En alguna parte, ahora sí podía hacer algo, podía hacer la fórmula y ya podía apoyar un poco más, ¿no? Pero en el sentido emocional sentí que eh, no puedo decir más de, este, no estás haciendo nada mal, haces lo mejor que puedes, hacer lo mejor, no sé. Claro, y también en ese caso, eh, hacerle saber que está siendo respaldada, toma la decisión que sea. Preguntarle, ¿qué quieres tú? Ah, bueno, que yo quiero seguir amamantando. Bueno, entonces juntos vamos a ver cómo hacemos eso posible. Y si no fuese eso posible por todos los medios que hemos intentado, ok, ¿cómo hacemos esa transición a dejar de amamantar? O no, o sea, como somos dos, o sea, tomarle la mano quizás físicamente, pero también de manera emocional, tomarle la mano y decir, en esto estamos los dos, no estás tú sola resolviendo esto. O sea, ¿qué necesitas? Escucharla, ¿no? Como preguntarle, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir de apoyo para ti? Sí. Y sea cual sea la decisión que tomes en este caso particular, va a ser respaldada por mí, va a ser completamente validada y tienes todo mi apoyo, ¿no? O sea, que, también esas palabras bueno, también las conversamos anteriormente, que también fueron tu postura, es muy importante, ¿no? O sea, el saber que todo eso del juicio, la crítica, el señalamiento o el cuestionamiento y que, pero ¿por qué tomaste esa decisión? O, o no, yo soy ajeno a esto, toma la decisión tú. Es como, muchas veces puede ser percibido por esa madre como estoy sola, de nuevo, volvemos al mismo punto, la percepción de la soledad que no siempre quiere decir que realmente estés sola. ¿Qué particularidades has notado en la salud mental de las migrantes? Volvemos al mismo punto que es la falta de red de apoyo, la sensación de soledad, la sensación de incomprensión o la sensación de sentirse privadas de crear esa red de apoyo justamente por el idioma, por ejemplo, o por la diferencia cultural. ¿Qué tanto crees que influye la diferencia cultural? Porque yo supongo que cada cultura interpreta la maternidad de formas diferentes. ¿O crees que es algo universal? No, sin duda, de formas diferentes. O sea, y ya como lo he dicho anteriormente, también es muy individual, no solo cultural, que sí, tiene un gran peso, pero también es muy individual. Cada quien percibe una maternidad de manera distinta. Pero sí es cierto que aquí, o sea, mejor dicho, en el extranjero, cuando uno decide maternar en el extranjero, em, uno tiene que ser mucho más consciente a la hora de crear esa red de apoyo, porque para poder sacar ese beneficio de lo que esa sociedad te puede dar y saber limitar muy bien eso que consideras que para tu manera de maternar puede ser contraproducente. Entonces, en el caso aquí de Alemania, o sea, yo, por ejemplo, em, todo este tema de que sea natural, de que todo sea natural, de que lo hablamos al inicio de la entrevista, yo lo usé a mi favor en muchos aspectos y que sean mucho más conscientes, por ejemplo, del tiempo de padre y de madre, de la importancia de que ambos se involucren, de la igualdad de permisos laborales, etcétera. Todo eso lo usé a mi favor. O sea, dije, estoy aquí y voy a usar esto a mi favor. ¿Qué cosas sigo manteniendo de mi cultura? ¿Qué es lo que yo invito a la gente a hacer? Bueno, el tema de la cercanía, ¿no? De la parte afectiva. Todo eso yo considero que para mí, de nuevo, es algo muy particular y que cada madre evalúe de acuerdo a su, De abrazar, besar, sí, esto, todo. esto. Entonces, ¿cuál era mi red de apoyo principal en ese momento? Gente que justamente me estaba, yo sabía que me iba a dar eso. O sea, esa parte del cariño latino o bueno, Ujú. generalizo, pero sí, latino, em, que para mí, como Victoria, yo necesito mucho eso. Entonces, yo me permití sacar la mano, agarrar de la cultura alemana las cosas que yo necesitaba y que me iban a generar mucho bien, y la parte también de mi historia como latina, como historia como venezolana. Otra cosa que aquí Alemania tiene mucho y que a mí me encanta, que es fomentar la autonomía del niño. Aquí es mucho más Mm, independiente el sí. cuidado hacia el niño y eso me encanta. En Latinoamérica o, de nuevo, hablando específicamente del caso de Venezuela, no es así, somos sumamente sobreprotectores. Entonces, ¿qué hice yo? Sacarle el beneficio a esa diferencia cultural. Aquí agarro de esto de ellos, que me encanta, que además lo veo como eso tiene un efecto en Julieta, y me quedo con esto de mi cultura y así voy integrando y voy diseñando mi maternidad en función de esa diferencia cultural.
Claro, sí, cuando aquí ya se ponen los zapatos solitos o comen Sí, solitos y ya no tienes que estar o ahí con el avión y claro, solitos, ¿no? o andan en bicicleta allá a los 2, 3 años, Sí, sin pedales ni nada. O sea, cuando nosotros, no sé, yo creo que a mí me quitaron los pedales fue a los 7 años. sí, a mí también. Las rueditas, ¿no? De Eso, apoyo. los pedales no, las Las rueditas, sí, de rueditas de los lados, apoyo, sí. sí, sí. Los pedales. También, ¿no? No sé por qué, pero también se pueden quitar. No, sí, tienes razón. No, y bueno, y hay cosas que también de cultura a cultura varían. Hay unas que ven el co-sleeping, ¿cómo se le llama? Creo que los Sí, niños duermen sí, contigo. el colecho. Hay muchas otras culturas, lo cuales lo ven como un, ok, no, que duerma en su habitación para allá y no se viene a nuestra cama, ¿no? Cuando en realidad en la historia estaba escuchando en otro podcast de que siempre se ha dormido todos en la misma cama, en la misma choza o en donde sea que hayan vivido las culturas anteriores, ¿no? Y que ha sido más como algo de la modernidad en el que dice, ok, los bebés van en su propio cuarto separado, pero que en realidad la forma natural siempre ha sido por mucho tiempo, años pasados, es dormir en la misma cama. Y es algo que, por ejemplo, para mí nunca lo vi como algo, no, 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 porque si no, nunca los vas a sacar de tu cama. Y y no sé, yo creo que ahí puede haber también algunos, a veces, diferencias culturales, sobre todo si tienes parejas Sí, de otro país, claro. sobre todo, sí. Él dice, no, 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 que se vaya a su cuarto. Y una dice, pero no tiene nada de malo, duerme bien con nosotros. Es un gran reto. Y lo hablamos ahorita otra vez. em, Está el criar en parejas interculturales. Es Ujú. un gran reto, lo que comentábamos ahorita. Em, pero bueno, creo que lo mismo que aplica para la diferencia cultural de la sociedad, sacar lo mejor de esos mundos, o sea, de esas dos aportes que tenga la cultura, cada cultura para dar, y siempre dentro de la comunicación y dentro de la alineación de expectativas. Creo que es muy, muy importante porque de nuevo cada madre decide cómo maternar, cada padre decide cómo paternar y cada pareja decide cómo criar a ese niño. Entonces, si hay comunicación, si se alinean las expectativas, si se van adaptando de acuerdo al contexto que vayan transitando, es lo mejor que se puede hacer, ¿no? O sea, y que cada quien valide también esas decisiones que ha tomado en torno a cómo criar. Si pudieras hablarle al oído a una madre que se siente invisible, sola y culpable, ¿qué mensaje te gustaría que escucharan en este instante? Lo primero que quiero decirle a esa madre, a esa otra madre, es comprende tu contexto. Tú estás ahorita en una etapa de transformación, estás ahorita en una etapa de mucha adaptación, una etapa altamente demandante en varios factores de tu vida y necesitas comprenderte, comprender cuál es tu contexto. Yo siempre mando el ejercicio de describir tu contexto actual, ¿no? O sea, sin juicios de valor, sin connotaciones, no. ¿Cómo es? Bueno, soy una mamá profesional, migrante, no, o sea, algo muy descriptivo. Y comprende tu contexto y trata de leerlo desde la mirada de un tercero. Ah, mira, es que esto es lo que está pasando con esta persona, ¿no? Entonces, cuando uno comprende su contexto, eso favorece a que uno alinee expectativas respecto a uno mismo y uno se vea de una manera más realista, ¿no? Y ese diálogo interno también cambie. Otra cosa que recomendaría altamente a esa mamá es rodéate de otras madres y permítete dos cosas. La primera, escucharla activamente, o sea, permitir ese espacio de intimidad para que la puedas escuchar a ella y entender lo que le pasa, eh, empatizar con lo que le pasa y haya esa devolución de madre a madre. Y por otro lado, permítete a ti también, dentro también el nivel de confianza que tengas con esa madre, abrirte y expresar qué es lo que tú sientes en torno a tu propia maternidad, en torno a tu propio proceso de reidentificación contigo misma, para que haya ese intercambio y esa retroalimentación y esa fusión que necesitamos cada madre de decir, de nuevo, no estoy sola, no soy la única que está teniendo dificultades para infinidad de cosas, no soy la única que de un día estalla y no para de llorar porque no, porque esto me sobrepasa a veces, ¿no? O sea, como ese intercambio que es tan necesario. Y ya como tercer punto, le diría, hay profesionales y cada vez más, y otras mujeres que estamos o que hemos adoptado una misión de vida que es levantar la voz por todas nosotras. Entonces,
confía, o sea, siéntete respaldada, confía en nosotras y creemos una gran tribu que todos nos permitamos levantar esa voz para poder cambiar ese paradigma que existe hoy en día todavía dentro de la modernidad de la maternidad y empecemos a bajar la maternidad a una idea mucho más real y menos romantizada, idealizada y una maternidad mucho más realista, real, de que tiene muchos retos, muchas dificultades y también tiene muchas satisfacciones y muchas cosas hermosas. Me parece. Y espero que le llegue a mucha gente ese mensaje. Victoria Díaz, te agradezco por haber venido, por haber compartido tu experiencia y todo lo que sabes y que le ayude, ojalá, a muchas personas que estén pasando por momentos difíciles. Bueno, si alguna de esas personas quiere ponerse en contacto contigo, voy a poner los links en la descripción. Sí, claro. Gracias a ti, Eduardo, por este espacio. Como te dije al inicio, me satisface y me llena muchísimo como profesional y como persona poder levantar la voz, dar mi conocimiento como profesional, pero también mi empatía y mi escucha y mi solidaridad con otras mujeres, con otras madres y te agradezco porque además te lo comentaba también afuera de la entrevista que para mí es muy importante que los hombres se involucren en esto, ¿no? Que haya este intercambio de perspectivas desde la perspectiva del hombre, la perspectiva de la mujer, del padre, de la madre, de cómo fusionarse, de cómo interactuar para que juntos como equipo justamente se baje esa maternidad hacia una realidad y se hable también de una paternidad real. Claro. Muchas gracias a ti, Eduardo. Gracias. Que tengas un guten Tag. Y auf Wiedersehen.